Hubo una noche en la que el mundo entero dejó de dormir. No por miedo a las bombas, sino por miedo al silencio que vino después. Un silencio tan profundo que parecía esconder algo, algo que respiraba bajo la calma. Los relojes marcaban el fin de la guerra, pero en realidad estaban marcando el comienzo de algo mucho más largo. Una guerra que no se oía, pero se sentía en el aire, como un murmullo helado recorriendo los cables del planeta. Dicen que la paz llegó, pero nadie creyó en ella del todo, porque en los ojos de los vencedores había algo extraño, desconfianza, y en los de los vencidos un fuego que no se apagaba. Europa olía a humo y a hierro. Los edificios se levantaban sobre huesos. El cielo, todavía manchado por los incendios, parecía observar con desdén. En las calles de Berlín, las sombras caminaban antes que la gente. Se hablaba de reconstrucción, pero lo que realmente estaban construyendo era un muro invisible entre los hombres, un muro hecho de ideologías, promesas y miedo. A un lado, el sueño del dinero y la libertad. Al otro, la utopía de la igualdad y el control. Dos mundos nacidos del mismo dolor que juraron jamás mezclarse otra vez. Y entonces, el planeta se partió en dos. No con explosiones, sino con discursos. No con ejércitos, sino con símbolos. El telón cayó sobre Europa y la historia se volvió una función secreta. El bien y el mal se disfrazaron tantas veces que nadie volvió a reconocerlos del todo. Cada país eligió un bando, algunos por convicción, otros por miedo, y muchos simplemente por sobrevivir. Así nació una guerra donde la muerte no siempre tenía rostro. En Washington, los hombres de traje hablaban de democracia. En Moscú, los hombres de abrigo prometían justicia. Y entre ellos, el mundo entero escuchaba, sin poder respirar. Los satélites no existían aún, pero ya había ojos en todas partes. Las cartas se abrían en secreto, los teléfonos tenían oídos, y las fronteras, sus propios fantasmas. Nadie confiaba en nadie, ni siquiera en sus propios aliados. La humanidad había visto el infierno en la Segunda Guerra Mundial, pero no sabía que estaba a punto de conocer algo peor: el miedo a desaparecer sin siquiera luchar. Las bombas atómicas dormían bajo tierra, esperando una orden que, si llegaba, borraría toda la historia escrita hasta entonces. Era un tiempo de paz, sostenido por la amenaza de la aniquilación. Un equilibrio tan frágil que un rumor podía alterar el destino de millones. Y entre ese hielo político, la vida cotidiana continuaba, mientras el mundo entero se balanceaba sobre un abismo invisible. En los periódicos, los titulares hablaban de progreso, pero bajo esas letras optimistas se escondía un pulso helado. Las universidades producían científicos y espías por igual. Los niños aprendían a esconderse bajo sus pupitres, mientras los gobiernos construían refugios subterráneos por si el día llegaba. Era el siglo de la razón, y también el siglo del miedo. El hombre había logrado dominar el átomo, pero aún no sabía dominarse a sí mismo. El poder se convirtió en obsesión, y la información en un arma más valiosa que el oro. La Guerra Fría comenzó sin declaración alguna. Solo un leve temblor en el aire, una palabra dicha al oído equivocado, una frontera reforzada una noche cualquiera. No hubo soldados marchando, ni himnos triunfales, solo órdenes encriptadas y relojes sincronizados. Era una danza mortal entre dos gigantes que nunca se tocarían directamente, pero que siempre estarían a segundos de destruirse mutuamente. El planeta entero se convirtió en su tablero, y cada país, cada líder, cada alma, se transformó en una pieza dispuesta a ser sacrificada. Entre los cables de radio y los flashes de los noticieros, nacía una nueva forma de guerra,
la guerra del miedo, la guerra de las ideas, la guerra del silencio. Una guerra tan fría que podía congelar la esperanza misma. El hielo se extendía poco a poco, sobre los mares, sobre las mentes, sobre los sueños. Y mientras los líderes brindaban con sonrisas diplomáticas, en algún lugar, una mano temblorosa descansaba sobre un botón rojo. El destino del mundo dependía de la prudencia de unos pocos y del silencio de millones. Esa fue la nueva era del hombre, la era del secreto, del control, del equilibrio imposible. Una era donde el futuro podía desaparecer en un parpadeo. Y aunque los cañones callaron, las sombras nunca se fueron. Solo cambiaron de forma y aprendieron a hablar en voz baja. Así empezó la historia que heló el siglo XX, la guerra que nunca se declaró, pero que todos, en el fondo, sentimos. Una guerra que no terminó, solo cambió de nombre. Si estás escuchando esto mientras cae la noche, suscríbete y quédate conmigo, porque en este viaje descubrirás cómo el miedo se convirtió en poder y cómo el mundo alguna vez estuvo a un solo suspiro del fin. Las ruinas aún humeaban cuando el mundo empezó a dividirse. Las ciudades intentaban renacer, los pueblos buscaban paz, pero algo más profundo se estaba gestando en las sombras. Ya no era una guerra por territorios, sino por la mente y el alma de la humanidad. En los despachos de Washington y Moscú, dos visiones opuestas comenzaban a mirarse de frente, como reflejos en un espejo roto. Por un lado, el sueño americano, prosperidad, libre mercado, democracia. Por el otro, la promesa soviética, igualdad, revolución, justicia social. Dos formas distintas de entender la libertad, dos caminos que parecían incompatibles. Ambas potencias creían tener la razón, y ambas estaban dispuestas a defenderla a cualquier costo. En los años que siguieron al fin de la guerra, el planeta se convirtió en un tablero silencioso. Los países recién liberados se veían obligados a elegir un bando, no por voluntad, sino por necesidad. La influencia era poder, la ayuda económica, una cadena disfrazada de regalo. Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, prometiendo reconstruir Europa Occidental con dólares y esperanzas. Moscú respondió con el Comecon, un bloque económico que uniría a las naciones bajo su ideología. Las palabras amigo y enemigo comenzaron a confundirse. Cada acuerdo, cada pacto, escondía una intención. El mundo se dividió entre los que temían al comunismo y los que lo veneraban como una nueva fe. Las universidades se convirtieron en trincheras ideológicas. Los periódicos hablaban de conspiraciones, de agentes, de traiciones. Y en medio de ese ruido, el miedo empezó a tomar forma. Los líderes del planeta hablaban de paz, pero soñaban con poder. Las fronteras se reforzaban, los discursos se endurecían, y el planeta, sin darse cuenta, se preparaba para una guerra sin disparos. Una guerra de símbolos, de ideologías, de silencios prolongados. El hielo se había formado y nadie imaginaba cuánto tardaría en derretirse. En la superficie, el mundo parecía en calma. Pero bajo esa aparente tranquilidad, los cimientos temblaban. Las naciones occidentales miraban con temor la expansión del comunismo. La Unión Soviética observaba con recelo el avance del capitalismo. La desconfianza era el nuevo idioma del siglo XX. En 1949, los líderes de Estados Unidos y sus aliados se reunieron en un acuerdo sin precedentes. Así nació la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Un pacto militar que prometía defensa mutua ante cualquier agresión. Pero más que un tratado, era una advertencia. Si tocas a uno, tocas a todos. Los soviéticos lo entendieron como una provocación directa.
Y 6 años después, en 1955, respondieron con su propio escudo, el Pacto de Varsovia, una alianza que unía a Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y Alemania Oriental bajo la tutela de Moscú. Europa se partió en dos mitades irreconciliables, dividida no solo por muros, sino por el miedo. Cada ciudad, cada frontera, se volvió una pieza en el tablero global. El aire de Berlín se volvió más denso, cargado de sospecha. Soldados, tanques y uniformes nuevos ocupaban calles que alguna vez fueron vecindarios tranquilos. Y en el centro de todo, el muro aún no existía, pero ya se sentía su sombra. Los países neutrales, atrapados entre ambos bloques, intentaban sobrevivir con diplomacia y silencio. Pero las presiones eran implacables. Nadie podía mantenerse al margen por mucho tiempo. La tensión crecía como un fuego invisible. Los tratados no eran promesas de paz, sino de guerra contenida. Cada alianza, cada palabra firmada, era una declaración implícita. El enemigo ya no está lejos, está frente a ti. Europa se transformó en el corazón de una guerra que aún no estallaba. Una guerra sin batallas, pero con todo el ruido del miedo. El cielo se iluminó con fuego. Una sola bomba había cambiado el curso de la historia. Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en símbolos eternos del horror y la advertencia. La humanidad había descubierto que podía destruirse a sí misma con solo presionar un botón. Estados Unidos dominaba el poder nuclear. El resto del mundo lo observaba con temor y asombro. Pero en los laboratorios secretos de la Unión Soviética, los científicos trabajaban día y noche para alcanzar esa misma capacidad. En 1949 lo lograron. Una explosión en las estepas soviéticas anunció el equilibrio del terror. Desde entonces, ninguna potencia volvió a dormir tranquila. La carrera nuclear se convirtió en una obsesión. Cada país medía su poder por la cantidad de ojivas que podía lanzar. El miedo se volvió estrategia, la paranoia, un mecanismo de defensa. Los ensayos se multiplicaban en desiertos, océanos y atolones. El planeta se convirtió en un laboratorio radiactivo. Los gobiernos hablaban de disuasión, pero la realidad era más simple. Todos se preparaban para el fin del mundo. Los refugios nucleares se volvieron parte del paisaje. Las familias practicaban simulacros absurdos, creyendo que una mesa o una pared podrían salvarlos de la radiación. El miedo se volvió cotidiano, una sombra silenciosa en cada noticiero. Y mientras tanto, los líderes políticos sonreían ante las cámaras, prometiendo paz, mientras firmaban nuevas órdenes de armamento. Así nació el concepto de destrucción mutua asegurada. Una frase fría, técnica, pero cargada de terror. Si uno atacaba, el otro respondería, y nadie quedaría para contarlo. En la nueva era, las armas ya no eran suficientes. El verdadero poder estaba en la información, y nadie lo sabía mejor que los espías. Durante la Guerra Fría, las sombras caminaban entre nosotros, hombres y mujeres con nombres falsos, vidas inventadas y secretos capaces de iniciar una guerra. En Washington, la CIA observaba el mundo desde satélites invisibles. En Moscú, la KGB controlaba cada palabra, cada carta, cada mirada sospechosa. Ambas agencias vivían para lo mismo, saber lo que el otro ocultaba. El espionaje se convirtió en un arte. Micrófonos en bolígrafos, cámaras escondidas en botones, mensajes cifrados que viajaban dentro de libros. Cada secreto robado valía más que un ejército entero, pero no todo se libraba en las sombras. La propaganda inundaba las calles, los cines, la radio. Occidente hablaba de libertad, Oriente, de igualdad. Ambos mentían,
y ambos creían sus propias mentiras. Los medios moldeaban el miedo. Cada noticia, cada película, era una batalla por el pensamiento. La Guerra Fría no solo se peleaba en despachos, vivía en los sueños de cada ciudadano. El enemigo podía ser cualquiera: el vecino, el colega, el amigo. La paranoia se instaló en la rutina. Nadie estaba a salvo del rumor. Y en ese clima de silencio y sospecha, la humanidad aprendió una nueva forma de pelear. Sin ruido, sin sangre, sin final. Todo comenzó con un silencio. Un silencio que escondía tanques en la oscuridad, susurros de órdenes traducidas a varios idiomas y una frontera tan tensa que parecía respirar. Era junio de 1950 y el amanecer sobre la península de Corea no traía paz, traía fuego. Miles de soldados avanzaban entre la niebla y las montañas, testigos silenciosos, miraban cómo un país partido en dos se preparaba para destruirse a sí mismo. El norte, respaldado por la Unión Soviética y la recién nacida China comunista, soñaba con unificar la península bajo una sola bandera roja. El sur, apoyado por Estados Unidos y las Naciones Unidas, prometía resistir, aunque el precio fuera la sangre. Corea se convirtió en el tablero perfecto, el escenario donde los titanes del mundo podían enfrentarse, sin tocarse directamente. La Guerra Fría había encontrado su primer campo de pruebas. Los cañones retumbaron sobre Seúl. Las ciudades ardían y el mapa se teñía de líneas que cambiaban cada semana. Los soldados del norte, disciplinados y rápidos, cruzaron el paralelo 38 como un río de sombras. Los del sur retrocedían, dejando tras de sí pueblos arrasados, familias divididas y un rastro de silencio. En cuestión de días, la guerra parecía decidida. Pero en el horizonte, los barcos estadounidenses se acercaban. El conflicto local estaba a punto de volverse global. El general Douglas MacArthur, con su pipa y su aire de leyenda, prometió cambiar el curso de la guerra. Su estrategia fue tan audaz que rozaba la locura. Desembarcar en Incheon, una zona costera controlada por la marea y rodeada de defensas. El mundo contuvo la respiración y contra toda probabilidad funcionó. El norte fue empujado hacia atrás, los ejércitos del sur avanzaron y Seúl fue liberada entre ruinas humeantes y aplausos cansados. Pero la guerra, como todas las guerras, nunca obedece a un solo plan. Cuando parecía que el sur recuperaría toda la península, China intervino. Cientos de miles de voluntarios cruzaron el río Yalu, envueltos en la niebla del invierno. El aire se llenó de ecos, de gritos en idiomas desconocidos. La nieve caía, y bajo ella los cuerpos quedaban inmóviles. La temperatura bajaba tanto que las armas se congelaban y los soldados morían abrazados a su fusil, como si aún tuvieran esperanza de dispararlo. El norte resurgió, y la línea del frente volvió a moverse como un péndulo sin sentido. El mundo observaba en silencio. Nadie quería que esta guerra pequeña se convirtiera en una guerra mundial. Cada movimiento era calculado con precisión atómica. Las potencias jugaban con fuego, pero aún no querían arder. MacArthur, confiado, pidió permiso para usar armas nucleares. Washington lo silenció. El fantasma de Hiroshima aún pesaba demasiado. El general fue destituido y la guerra se estancó en un empate sangriento. Los años siguientes fueron un eco constante: avances, retrocesos, treguas rotas. Las montañas coreanas se convirtieron en cementerios de acero y ceniza. Los civiles huían de un lado a otro, sin saber en qué país despertarían al día siguiente. El hambre se mezclaba con el miedo, y las noches eran tan oscuras que parecían eternas.
El frío no solo congelaba cuerpos, también corazones. El enemigo no tenía rostro, solo uniformes y banderas distintas. En 1953, tras millones de muertos, se firmó un armisticio. No una paz, sino una pausa. El paralelo 38 volvió a marcar la frontera, una cicatriz visible desde el espacio. Dos Coreas, dos mundos, dos ideologías separadas por alambres de púas y desconfianza. La guerra no terminó, simplemente aprendió a callar. Pero su eco nunca se fue. La frontera sigue allí, tensa como el primer día, esperando una chispa que despierte el pasado. Corea se convirtió en el recordatorio más cruel de la Guerra Fría, que las grandes potencias podían jugar con naciones enteras, sin jamás pisar su suelo. Y mientras el viento sopla sobre la zona desmilitarizada, aún se pueden escuchar, si se guarda silencio, los ecos lejanos de una guerra que nunca terminó. Dicen que el silencio de la posguerra fue más ruidoso que las bombas. Las ciudades europeas seguían cubiertas de polvo, los relojes marcaban horas nuevas, pero el tiempo parecía detenido. En las ruinas, entre los ladrillos rotos y las fotos quemadas, una nueva frontera comenzaba a nacer. No era de piedra ni de acero, sino de miedo. Un miedo tan espeso que podía sentirse en el aire. Así comenzó el mundo dividido. Winston Churchill lo advirtió con una frase que heló el alma del planeta. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, ha caído una cortina de hierro sobre el continente. Esa frase no era una metáfora, era una profecía. Europa se partió en dos mundos paralelos, uno gobernado por la libertad capitalista, otro por la disciplina comunista, y entre ellos una frontera invisible, tan real como el alambre que pronto la cubriría. En el oeste, París reconstruía su arte y sus luces. Londres cantaba victoria mientras contaba sus muertos. En el este, Moscú extendía su influencia como una sombra que se alargaba sobre Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Rumania. Cada país que caía bajo su órbita era una pieza más del nuevo tablero mundial. Las banderas cambiaban, las estatuas se multiplicaban y las calles se llenaban de consignas y retratos del nuevo hombre soviético. La libertad se convirtió en un lujo. El miedo se institucionalizó. En Occidente, el temor al comunismo justificaba todo. En Oriente, el miedo al imperialismo mantenía a los pueblos en silencio. Ambos lados construyeron sus propios muros mentales. La desconfianza se volvió rutina. Las familias divididas entre Berlín Este y Berlín Oeste aprendieron que el amor no podía cruzar fronteras. El teléfono se convirtió en un lujo sospechoso. Las cartas se abrían antes de llegar, y cada palabra podía ser la última si decía demasiado. Berlín, la vieja capital del Reich, se transformó en el epicentro del nuevo mundo. Una ciudad partida por ideologías. Un pedazo de tierra donde dos universos chocaban cada día. Los soldados soviéticos vigilaban al este, los estadounidenses al oeste. Una línea invisible los separaba hasta que en 1961 la línea se volvió muro. Ladrillo, concreto, alambre y desesperación. El muro de Berlín nació de la noche a la mañana, dividiendo familias, amigos y destinos. Y con él, el siglo XX perdió su inocencia. El muro no solo dividió una ciudad, dividió una forma de ver el mundo. De un lado, tiendas llenas de colores y promesas. Del otro, largas filas por pan y silencio. Pero en ambos, el miedo era el mismo. Un miedo a perder, a equivocarse, a que el otro bando tuviera razón. Los gobiernos alimentaban esa rivalidad con discursos y banderas. La gente, simplemente, aprendió a vivir bajo ellas. El muro no solo separaba ladrillos, separaba esperanzas.
Los desertores arriesgaban todo para cruzar. Algunos lograban llegar al otro lado. Otros quedaban atrapados entre la alambrada y los disparos. Cada muerte se convertía en símbolo, cada escape en victoria. Las sirenas sonaban en la noche, los reflectores barrían la oscuridad y el eco de los pasos resonaba sobre el concreto. El muro se volvió un monstruo que respiraba vigilancia. Y Berlín, una herida abierta en el corazón de Europa. Pero más allá de los ladrillos y los soldados, el verdadero muro era mental. Los niños crecían aprendiendo que el otro lado era el enemigo. Las películas, los libros, los noticieros, todos repetían el mismo mensaje. Nosotros somos los buenos. Y en esa repetición, el mundo se encerró en su propio relato. La verdad dejó de ser universal. Ahora dependía del lado donde nacías. Mientras tanto, las potencias seguían fortaleciendo sus bloques. La OTAN y el Pacto de Varsovia se expandían como constelaciones armadas. Cada país debía elegir un bando como si la neutralidad fuera un pecado. Suecia, Suiza y Finlandia eran excepciones, islas frías en un mar de tensiones. Los ejércitos se entrenaban para una guerra que todos temían, pero que nadie podía descartar. Era la paz más frágil de la historia, una paz vigilada por satélites y sospechas. Y sin embargo, en medio de ese mundo dividido, la humanidad seguía buscando belleza. Las canciones seguían sonando en las radios, los poetas seguían escribiendo, los niños seguían soñando con un cielo sin fronteras, porque incluso entre muros, la esperanza encuentra grietas por donde colarse. Dicen que el hombre siempre ha mirado al cielo buscando respuestas, pero durante la Guerra Fría, mirar hacia arriba significaba otra cosa. Significaba poder, dominio y miedo, porque quien controlara el cielo, controlaría la tierra. Todo comenzó con un pitido, un sonido débil, metálico, repetitivo. Era el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia, enviado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. Flotaba sobre nuestras cabezas, emitiendo un simple bip que se escuchaba en todas las radios del planeta. Un pitido que anunciaba el nacimiento de una nueva era. Una era donde la conquista del espacio sería la nueva batalla de la humanidad. Estados Unidos lo tomó como una humillación. El país que se creía dueño del futuro había sido superado por un enemigo que lo observaba desde el cielo. El miedo se apoderó de los titulares. Los niños aprendían a esconderse bajo pupitres en caso de ataque nuclear, mientras los científicos trabajaban sin dormir. El espacio ya no era un sueño, era una carrera. Y no había línea de llegada, solo orgullo y supremacía. La Unión Soviética siguió avanzando. En 1961, un joven llamado Yuri Gagarin fue lanzado al cosmos a bordo del Vostok 1. Dio una vuelta completa a la Tierra, sonrió y pronunció las palabras que helaron a Occidente. La Tierra es azul. Era la victoria simbólica del comunismo en la inmensidad del universo. El primer ser humano fuera del planeta no hablaba inglés, y eso lo cambió todo. Estados Unidos reaccionó como un gigante herido. El presidente John F. Kennedy lanzó un reto al mundo y a sí mismo. Antes de que termine esta década, llevaremos un hombre a la Luna. Una promesa imposible, y sin embargo, necesaria. Nació la NASA, y con ella, la mayor movilización científica y tecnológica de la historia. Miles de mentes, millones de dólares, todo para un solo objetivo: demostrar quién mandaba más allá del cielo. Los laboratorios se llenaron de secretos, la física, la ingeniería, la química,
todo se mezcló en una sinfonía de innovación y urgencia. Cada fallo costaba millones, cada avance un suspiro de esperanza. Mientras tanto, los soviéticos seguían experimentando. Laika, la perrita que murió en silencio en el vacío, fue el recordatorio de que la gloria siempre exige sacrificios. El espacio se volvió un cementerio invisible de sueños humanos, pero también un espejo del ingenio. Las computadoras, los satélites, los cohetes, todo nació del miedo al otro. Y sin quererlo, ese miedo impulsó la ciencia como nunca antes. El mundo entero se benefició del conflicto. Los avances en comunicación, medicina y materiales brotaron de los laboratorios militares. El progreso se disfrazó de guerra y la guerra de progreso. En 1969, el cielo finalmente respondió al desafío. El Apolo 11 despegó envuelto en fuego y millones de ojos siguieron su ascenso desde la Tierra. 3 hombres viajaban hacia la Luna, hacia un lugar que solo existía en los mitos. El 20 de julio, Neil Armstrong descendió la escalerilla y dejó su huella sobre la superficie gris. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. El mundo entero contuvo el aliento. Estados Unidos había ganado la carrera espacial. Por ahora. Pero el triunfo no trajo paz. Solo nuevas preguntas. Si ya podíamos caminar en otro mundo, ¿por qué seguíamos peleando en el nuestro? Las potencias transformaron el cielo en un tablero de vigilancia. Satélites espías, misiles orbitales, radares que nunca dormían. El espacio se militarizó en silencio, con la misma frialdad que había caracterizado la Tierra. El hombre había llegado a las estrellas, pero aún no podía escapar de sus sombras. La ciencia y la política se entrelazaron para siempre. Los científicos se convirtieron en héroes y prisioneros de su época. El conocimiento se volvió poder y el poder, miedo. Cada avance tecnológico escondía un propósito militar. Cada descubrimiento, una amenaza potencial. El progreso era un arma de doble filo, y la humanidad lo blandía con manos temblorosas. Sin embargo, había algo hermoso en medio de tanta tensión. Por primera vez, la humanidad se vio a sí misma desde fuera. Una esfera azul, frágil, suspendida en la nada. Y tal vez, solo tal vez, por un instante, recordó que todos vivíamos en el mismo hogar. Dicen que el sonido del fin del mundo no sería una explosión, sino un silencio helado, sofocante, el instante antes de que todo desaparezca. En octubre de 1962, ese silencio recorrió la Tierra, y por 13 días, la humanidad contuvo la respiración. Todo empezó con unas fotografías, imágenes borrosas tomadas desde el cielo por un avión espía U-2. Mostraban algo inquietante en la isla de Cuba, estructuras alargadas, sombras metálicas y una sospecha que heló la sangre de los analistas estadounidenses. Misiles soviéticos, misiles nucleares, apuntando directamente hacia los Estados Unidos. Era como si la Guerra Fría hubiera bajado del cielo y se hubiera posado a 150 kilómetros de las costas de Florida. El enemigo ya no estaba en otro continente, estaba frente a sus ojos. John F. Kennedy, joven, sereno, miró aquellas imágenes en la Casa Blanca sin decir una palabra. Sabía que el destino del mundo dependía de lo que dijera después. La Unión Soviética, dirigida por Nikita Khrushchev, había decidido equilibrar la balanza nuclear colocando armas en el patio trasero de su rival. Un movimiento audaz y suicida. Cuba, bajo el mando de Fidel Castro, se convirtió en el epicentro de una tormenta global. La pequeña isla, que apenas unos años antes había visto triunfar la revolución,
ahora se transformaba en el punto más peligroso del planeta. Desde allí, un solo botón podía borrar ciudades enteras del mapa. Kennedy convocó a su equipo más cercano. Los rostros eran pálidos, las voces temblaban. Bloquear Cuba, atacar, negociar. Cada opción podía significar la aniquilación mutua. Las palabras guerra nuclear ya no eran teoría, eran posibilidad. El 22 de octubre, Kennedy habló al mundo por televisión. Su voz era firme, pero se notaba la tensión. Anunció un bloqueo naval alrededor de Cuba. Ningún barco soviético podría entrar sin ser detenido. Si intentaban cruzar, la guerra comenzaría. Esa noche, millones de personas en todo el mundo no durmieron. Algunos lloraban, otros rezaban, otros simplemente miraban el cielo, esperando ver el resplandor final. Las bases nucleares se activaron, los submarinos se posicionaron, los bombarderos despegaron con órdenes selladas. Un error, solo un error, y todo acabaría. En Moscú, Khrushchev observaba los informes con el ceño fruncido. Sabía que Kennedy no estaba jugando. El bloqueo era real, y los barcos soviéticos se acercaban al límite. Uno de ellos, cargado con piezas para misiles, se detuvo a solo unos kilómetros de la línea de cuarentena. El mundo entero esperaba. Nadie sabía si el siguiente minuto sería el último. Pero el barco se detuvo. No cruzó. Y en ese instante, la humanidad esquivó el abismo. Fue el primer suspiro de alivio, aunque el peligro seguía latente. Durante los siguientes días, ambos líderes intercambiaron cartas, amenazas y promesas. Kennedy exigía el retiro de los misiles de Cuba. Khrushchev pedía a cambio que Estados Unidos retirara los suyos de Turquía. Dos potencias, dos orgullos y un solo planeta al borde del colapso. Finalmente, el 28 de octubre, se anunció un acuerdo secreto. Los soviéticos retirarían sus misiles de Cuba y Estados Unidos haría lo mismo en silencio meses después. El mundo respiró, pero nadie volvió a ser el mismo. Kennedy fue el héroe momentáneo, Khrushchev, el villano prudente, Castro, el testigo furioso, y el resto del mundo, el público aterrorizado de una obra que casi termina en cenizas. Los 13 días que estremecieron al planeta dejaron una cicatriz profunda. Fue el momento más cercano al fin de la humanidad. Una lección escrita con fuego y miedo. La guerra nuclear no tenía ganadores. Desde entonces, cada vez que las sirenas suenan y los líderes se miran con desconfianza, las sombras de Cuba regresan, recordándonos lo cerca que estuvimos de desaparecer. Dicen que la guerra tiene un sonido, no el de las explosiones, sino el del miedo. Un zumbido constante, una respiración entrecortada, un murmullo que se esconde en la selva. En Vietnam, aquel sonido nunca se detuvo. Todo comenzó como una idea lejana, una teoría política trazada en despachos con aire acondicionado: contener al comunismo. 3 palabras que justificarían 20 años de horror. El sudeste asiático se convirtió en el tablero de un nuevo juego y Vietnam, un país dividido, en el escenario de una tragedia sin precedentes. El norte, liderado por Ho Chi Minh, defendía el sueño de unificar la patria bajo la bandera roja. El sur, apoyado por Estados Unidos, luchaba por mantener su independencia, o al menos su control. Era una guerra sin fronteras claras, sin héroes absolutos, solo jóvenes enviados a un infierno verde. Las tropas estadounidenses llegaron confiadas. Tanques, helicópteros, tecnología. Creían que podían ganar en semanas, pero Vietnam no era Europa. Era selva, humedad, oscuridad.
un lugar donde la niebla cubría emboscadas y los enemigos desaparecían entre las sombras. El Viet Cong conocía cada árbol, cada túnel, cada río. El terreno era su aliado y el tiempo su mejor arma. Mientras tanto, en los hogares de América, la guerra llegaba cada noche por televisión. Las imágenes eran devastadoras. Niños corriendo desnudos entre las llamas, aldeas reducidas a polvo, soldados llorando bajo la lluvia. Por primera vez, el horror tenía rostro y el pueblo comenzó a dudar. El napalm se convirtió en símbolo del infierno. Un fuego líquido que lo devoraba todo. El agente naranja, una lluvia tóxica, dejaba cicatrices que durarían generaciones. Los bosques morían, los ríos se teñían de sangre y químicos, y entre la niebla, los helicópteros zumbaban como moscas metálicas sobre un cadáver. En Washington, las promesas se rompían. Cada victoria era temporal, cada batalla una herida más. Las cifras ya no importaban, los soldados regresaban, pero sus mentes se quedaban en la jungla. Hubo masacres que intentaron ocultarse, como la de My Lai, donde civiles fueron asesinados por las mismas manos que debían protegerlos. El mundo entero se estremeció. ¿Quién era el enemigo ahora? ¿El comunismo? ¿O el miedo? Mientras tanto, las calles de Estados Unidos ardían de otra forma. Miles protestaban. Universitarios, músicos, familias enteras. Las canciones hablaban de paz. Los carteles gritaban "Make love, not war". Y poco a poco, el ruido de las bombas fue reemplazado por el eco de una sociedad fracturada. En 1973, la guerra parecía terminar, pero nadie ganó. El norte y el sur se desangraron, y cuando las últimas tropas estadounidenses abandonaron Saigón, solo quedó el silencio. Ese mismo silencio del principio, el de las almas que no regresaron. Vietnam se reunificó, pero el costo fue incalculable. Millones de muertos, millones de recuerdos que jamás sanaron. Las selvas siguieron respirando dolor, los pueblos, desconfianza, y el mundo aprendió, o creyó aprender, que no hay victoria posible cuando la guerra se libra contra fantasmas. El Pentágono lo llamó un error estratégico, los poetas, un lamento humano, los veteranos, una pesadilla interminable, y el planeta, un espejo roto donde el poder se reflejaba en sangre. Porque Vietnam no fue solo una guerra, fue una herida abierta en la conciencia del siglo XX, una historia que todavía susurra cada vez que un soldado duda o una madre espera una carta que nunca llega. Dicen que cuando las balas se detienen, las ideas comienzan a disparar. Después de Vietnam, el mundo no solo estaba herido, estaba confundido. El enemigo ya no llevaba uniforme, ni vivía al otro lado del océano. El enemigo estaba en la mente, en las pantallas, en los discursos, en la música que susurraba entre guitarras eléctricas y sueños rotos. Los años 60 y 70 fueron un terremoto cultural. Las calles se llenaron de voces que no querían obedecer, de jóvenes que ya no creían en sus gobiernos, de artistas que transformaron la rabia en arte. El poder ya no se medía solo con misiles, sino con canciones, películas, ideas. Era la guerra de los símbolos, y todos participaban. En el corazón de Estados Unidos, una generación entera comenzó a mirar con desconfianza a sus líderes. Las mentiras de Vietnam, las filtraciones del Pentágono, la sombra del espionaje interno, todo eso creó una herida que se expresó en el arte. El cine dejó de ser heroico. Comenzó a mostrar hombres rotos, soldados que volvían del frente sin alma, presidentes que mentían y sociedades que se vigilaban a sí mismas. Hollywood se convirtió en espejo.
Películas como Taxi Driver o Apocalypse Now no eran entretenimiento, eran gritos visuales, reflejos de un país que ya no sabía quién era. La guerra seguía viva, solo que ahora las balas eran de celuloide. Y mientras tanto, en el otro lado del telón de acero, la Unión Soviética controlaba lo que su pueblo podía ver, leer, escuchar. Pero incluso allí, las ideas cruzaban fronteras invisibles. Una canción prohibida, una película filtrada, un libro pasado de mano en mano. Todo podía convertirse en un acto de rebelión. El rock, nacido en los garajes de Occidente, se transformó en lenguaje universal. Los Beatles, Dylan, Hendrix, The Doors. Sus letras hablaban de amor, sí, pero también de miedo, de control, de libertad. Cada acorde era un desafío, cada concierto una pequeña revolución. Y en los noticieros, la Guerra Fría tenía su propio guión cinematográfico. Los noticieros mostraban misiles, mapas rojos, discursos tensos. La televisión alimentaba la paranoia y la gente, cada noche, se dormía temiendo que el amanecer no llegara. En las aulas, los niños aprendían qué hacer si caía una bomba nuclear. Agáchate y cúbrete, decían los maestros, como si una mesa pudiera protegerlos del fin del mundo. Las sirenas de práctica eran parte del día a día. Y mientras tanto, la publicidad vendía sonrisas y consumo, como si nada estuviera ocurriendo. Era la era de la contradicción. Las familias cenaban viendo imágenes de la guerra y luego iban al cine a olvidar. Las radios transmitían canciones que hablaban de paz, mientras las fábricas producían armas. Todo era un espejo roto, y en cada fragmento se reflejaba un miedo diferente. Europa tampoco escapó al hechizo. El muro de Berlín no solo dividía ciudades, también dividía estilos, sonidos, sueños. En el oeste, los colores y la moda eran rebeldes. En el este, la censura dictaba lo que podía existir. Pero la música siempre encontraba grietas, y por esas grietas entraba la libertad. El arte se convirtió en refugio, pero también en arma. La cultura pop nacía mientras el planeta temblaba. Cada cartel psicodélico, cada película de espías, cada concierto multitudinario era una forma de decir, seguimos vivos. Y aunque muchos creyeron que eran solo modas pasajeras, la realidad es que esas expresiones moldearon la mente de millones. El poder entendió que la guerra del futuro no se ganaría con bombas, sino con imágenes, con emociones, con narrativas. Y en ese terreno todos querían el control. Porque el miedo, cuando se repite en una pantalla, se vuelve costumbre. Y la costumbre, cuando se acepta, se convierte en control. En la Guerra Fría, la información era más poderosa que la pólvora, y quien la poseía tenía el control del mundo. Pero conseguirla significaba sumergirse en un océano de mentiras. El espionaje no nació en el siglo XX, pero fue en ese tiempo cuando alcanzó su perfección más oscura. Dos agencias se convirtieron en mitos. La CIA, símbolo de la inteligencia occidental, y la KGB, el puño invisible del comunismo soviético. Ambas compartían un mismo credo: confiar es morir. Mientras los políticos sonreían en cumbres internacionales, agentes anónimos se deslizaban entre sombras, robaban documentos, interceptaban llamadas y cambiaban el destino de naciones con una simple fotografía. En Washington, los despachos se llenaban de humo y secretos. En Moscú, las oficinas del Kremlin olían a papel quemado y miedo. Era un juego de ajedrez silencioso, jugado con rostros humanos. Los espías se entrenaban para no existir. Aprendían a mentir sin titubear, a morir sin dejar rastro.
un pasaporte falso, una cápsula de cianuro, una sonrisa perfectamente ensayada. Así vivían, si es que a eso podía llamarse vivir. En los años 50, el mundo conoció nombres que se convertirían en leyenda. Kim Philby, el espía británico que trabajó toda su vida para los soviéticos. Aldrich Ames, que vendió los secretos de la CIA a cambio de dinero. 8 años de traición y decenas de agentes norteamericanos muertos por su culpa. La confianza era un lujo. El enemigo podía ser tu colega, tu amigo, tu propio reflejo. La paranoia se volvió rutina. Los teléfonos estaban intervenidos, las cartas abiertas. Incluso los diplomáticos desconfiaban de su sombra. Un apretón de manos podía ocultar un micrófono. Un cuadro podía esconder una cámara. Una taza de café podía ser mortal. Y en medio de esa guerra invisible, la tecnología se convirtió en un nuevo campo de batalla. Satélites que espiaban desde el espacio, aviones que fotografiaban bases secretas, micrófonos del tamaño de una moneda. La realidad comenzaba a parecer ficción, y la ficción un reflejo exacto de la realidad. Mientras tanto, las calles de Berlín se llenaban de susurros. La ciudad partida en dos era el laboratorio del espionaje. Cada frontera, una trampa. Cada ventana, un ojo. Agentes de ambos bandos se cruzaban en bares, compartiendo tragos y mentiras. Algunos se enamoraban, otros se eliminaban entre sí sin remordimientos. El espionaje no era solo política, era psicológico, una guerra de nervios, donde la soledad era compañera y la traición destino inevitable. Los informes clasificaban vidas, los nombres desaparecían de las listas y nadie preguntaba por ellos. Hubo momentos en que una palabra interceptada pudo haber cambiado el curso de la historia. Un mensaje mal cifrado, una reunión filtrada, una cinta grabada en secreto. Así se movían los hilos invisibles del mundo. Los espías eran sombras, sombras que escuchaban, observaban, grababan, sombras que podían decidir la paz o la guerra sin jamás aparecer en los titulares. Y cuando su trabajo terminaba, no había medallas. Solo silencio. La CIA y la KGB eran reflejos opuestos, enemigas idénticas en sus métodos. Ambas creían luchar por la verdad, pero terminaron prisioneras de sus propias mentiras. Cada secreto revelado generaba 3 nuevos. Cada victoria tenía un precio que nadie veía, y cuando el muro de Berlín caiga años después, miles de archivos saldrán a la luz. Nombres, fotografías, grabaciones. Y el mundo descubrirá que muchas de sus certezas fueron construidas por quienes jamás existieron oficialmente. Porque en la Guerra Fría, la verdad no se gritaba, se susurraba al oído correcto. Si sigues aquí, no te detengas, porque mientras los espías jugaban entre las sombras, en otro rincón del mundo, las luces del poder caían sobre América Latina, y su historia se teñía de silencio, miedo y revolución. Hubo una época en que el miedo cruzó el continente disfrazado de esperanza. América Latina se convirtió en tablero de ajedrez, y sus pueblos en piezas movidas por manos lejanas. Washington y Moscú miraban hacia el sur y vieron más que países. Vieron oportunidades. Vieron terreno fértil para sus ideologías, para sus experimentos. Pero en medio de ellos había millones de hombres y mujeres que solo querían vivir, trabajar, amar, sin que su destino dependiera de un pacto escrito a miles de kilómetros. Todo comenzó con la Revolución Cubana, 1959. Un grupo de barbudos bajó de la Sierra Maestra y con ellos la historia cambió de dirección. Fidel Castro proclamó la victoria y el mundo observó cómo una pequeña isla desafiaba al gigante del norte.
Era el triunfo de los ideales y el inicio del aislamiento. La CIA miró con recelo, la KGB con entusiasmo. Cuba se convirtió en símbolo y advertencia, y pronto toda América Latina se convirtió en un campo de pruebas para la lucha entre capitalismo y comunismo. En Chile, el nombre de Salvador Allende resonó con esperanza. Un presidente socialista elegido por voto popular. Pero la utopía no duró. El 11 de septiembre de 1973, los tanques rodearon La Moneda. El cielo se llenó de humo y el fuego devoró los sueños de un pueblo. Desde entonces, la palabra golpe ya no sonaba igual. Pinochet tomó el poder. Miles desaparecieron. El miedo se volvió idioma oficial. Las madres buscaban a sus hijos en la oscuridad, y el sonido de las botas reemplazó al canto de las calles. Pero Chile no fue el único. En Argentina, la guerra sucia cubrió todo con sombras. Los vuelos de la muerte, los centros clandestinos, los susurros que decían nombres prohibidos. El enemigo era cualquiera, el silencio obligatorio. Las dictaduras florecieron como si fueran parte natural del paisaje. Brasil, Uruguay, Paraguay, todos conocieron el mismo guión, escrito en despachos extranjeros, interpretado por hombres con uniforme y mirada dura. Estados Unidos justificaba su intervención en nombre de la libertad, pero las manos que decían proteger también oprimían. La Operación Cóndor unió a los regímenes del sur en una red de vigilancia y represión. Nadie estaba a salvo. Los exiliados eran perseguidos incluso fuera de sus fronteras. La información viajaba más rápido que las palabras, y la muerte aún más. Mientras tanto, en las montañas de Centroamérica, otras voces se alzaban. En Nicaragua, los sandinistas derrocaron a Somoza. En El Salvador, campesinos tomaron las armas. Guatemala ardía entre dictadores y guerrillas. Los pueblos indígenas, invisibles durante siglos, ahora gritaban por justicia. Pero el precio de gritar era el silencio eterno. En las calles, el miedo convivía con la música. Las canciones prohibidas se cantaban en susurros, las universidades eran vigiladas, las palabras censuradas. Y aún así, el arte resistía. Poetas, periodistas, sacerdotes, todos se convirtieron en portadores de una llama que no podían apagar. La Guerra Fría en América Latina no tuvo misiles, pero sí tumbas. No tuvo batallas declaradas, pero sí cicatrices que aún no sanan. Y aunque los dictadores cayeron, las heridas quedaron bajo la piel del continente. Hoy, cuando alguien pronuncia la palabra revolución, las sombras de aquella época todavía responden, porque América Latina fue más que un frente ideológico, fue el espejo donde se reflejó la fragilidad del poder humano. Mientras las potencias disputaban discursos en la ONU, el mundo se desangraba en silencio. África y Asia, recién nacidas del colonialismo, fueron convertidas en arenas movedizas donde las ideologías jugaban con vidas humanas. El mapa se tiñó de rojo, de polvo, de esperanza y desesperación. Todo comenzó con una promesa: la independencia. Los pueblos querían libertad, pero la libertad venía con condiciones invisibles. Ninguna nación podía escapar del juego. Moscú y Washington extendieron sus manos, pero ambas traían cadenas. En Corea, la península se partió en dos. Hermanos enfrentados, pueblos divididos, un país convertido en frontera viva. El norte abrazó la hoz y el martillo, el sur las estrellas y las barras. Y entre ambos, un río de sangre. De allí surgió una guerra que nadie ganó, pero que nadie olvidó. Después llegó Vietnam, un lugar donde la selva devoraba ejércitos y el cielo llovía fuego día y noche. Los helicópteros eran sombras sobre los arrozales
y el ruido de las balas se confundía con el canto de los grillos. Vietnam fue el espejo del absurdo, donde los jóvenes norteamericanos morían sin entender por qué, y los vietnamitas defendían su tierra con el alma. Las bombas de napalm convirtieron los bosques en infiernos líquidos. Los aldeanos se refugiaban en túneles, las madres en sus plegarias, los soldados en la locura, y al final solo quedó el humo. Vietnam enseñó al mundo que la superpotencia podía sangrar y que la selva podía derrotar a la máquina. En África, la historia tenía otro tono. Aquí, las guerras nacían del colonialismo, pero crecían con el dinero extranjero. El Congo, Angola, Mozambique, Etiopía. Cada nación se convirtió en tablero, cada aldea, en campo de batalla. Occidente armaba a unos, el bloque soviético a otros, y en el centro, el pueblo, que solo quería vivir en paz. La guerra de Angola fue un laberinto de banderas. Los soviéticos apoyaban al MPLA, Estados Unidos a la UNITA, y Cuba envió miles de soldados que cruzaron el Atlántico para pelear por una causa lejana. Las selvas africanas fueron testigo de un conflicto sin nombre, donde nadie entendía por qué luchaba, pero todos sabían que no podían detenerse. En Etiopía, una revolución derrocó al emperador Haile Selassie, pero el nuevo régimen se volvió tan brutal como el anterior. El hambre y la guerra se unieron y millones murieron sin que el mundo mirara siquiera hacia el Cuerno de África. Las imágenes que llegaban eran grises, como si el dolor se negase a tener color. Mientras tanto, en Afganistán, las montañas se llenaron de fusiles y rezos. Primero llegó la URSS, luego Estados Unidos, y el país se convirtió en tumba de imperios. Los muyahidines resistieron con fe y fuego, y los soviéticos descubrieron que ni los tanques ni las bombas podían vencer al viento ni al tiempo. Décadas más tarde, las armas que Occidente había entregado volverían contra ellos mismos. Afganistán fue la semilla de un futuro que el mundo aún paga. Asia y África se llenaron de conflictos patrocinados, de sueños rotos, de generaciones que crecieron entre pólvora y promesas vacías. Las potencias se repartían influencias, mientras los pueblos se repartían dolor. Pero en medio del horror nacieron héroes que nunca salieron en los libros. Médicos que curaban bajo las bombas, maestros que enseñaban sin pizarras, niños que escribían en el suelo con un palo. El espíritu humano, incluso herido, se negaba a rendirse. El viento del desierto soplaba sobre los campos minados, el sol caía sobre aldeas vacías, y el mundo seguía mirando hacia otro lado. Imagina una noche cualquiera. El reloj marca las 2 de la madrugada. En un búnker subterráneo, un teléfono suena. El sonido atraviesa el silencio como una cuchilla. Un hombre lo observa, duda, y sabe que al levantarlo podría desatar el fin del mundo. Durante décadas, ese fue el pulso del planeta. Un equilibrio tan frágil que un solo error, una mala traducción, una luz en el radar, podía convertir la Tierra en ceniza. La Guerra Fría entraba en su etapa más peligrosa. Las armas nucleares ya no eran símbolos, eran realidades dormidas bajo tierra, esperando una orden, una señal, un impulso de miedo. Las ciudades tenían refugios, las escuelas hacían simulacros, y los niños aprendían a esconderse bajo los pupitres, como si una mesa pudiera detener el fuego del sol. El mundo vivía bajo el eco de un reloj invisible, el reloj del juicio final. Cada año sus manecillas se movían, más cerca o más lejos de la medianoche. La medianoche significaba el final, y nadie sabía cuándo sonaría. Pero hubo un momento en que estuvo a segundos. Octubre de 1962. Cielos despejados sobre el Caribe,
pero el aire cargado de tensión, la crisis de los misiles en Cuba, un tablero donde cada movimiento podía destruir el planeta. Estados Unidos descubrió misiles soviéticos en la isla, a solo 150 kilómetros de sus costas. Kennedy exigió su retiro. Khrushchev respondió con advertencias. Los barcos soviéticos navegaban hacia el bloqueo naval. El mar parecía contener la respiración. Los satélites espiaban, los radares vigilaban cada movimiento, y los generales, con las manos sobre las llaves, esperaban una orden que nadie quería dar. Durante 13 días, el mundo dejó de dormir. Las emisoras transmitían rumores, los ciudadanos compraban víveres y los pilotos dormían junto a sus bombarderos. El silencio era tan pesado que podía romperse con un suspiro. Un avión espía fue derribado sobre Cuba. El piloto murió y por un instante la historia contuvo la respiración. El protocolo pedía respuesta inmediata, pero Kennedy decidió esperar. Esa espera salvó al mundo. Mientras tanto, bajo el océano, un submarino soviético recibía explosiones de carga. Los marinos creyeron que la guerra había comenzado. El capitán ordenó preparar un torpedo nuclear. Faltaba solo una firma más para lanzarlo. Un hombre, Vasily Arkhipov, se negó a autorizar el disparo. Su negativa impidió que el mundo ardiera. Un solo ser humano, en la profundidad del mar, salvó a la humanidad entera. Finalmente, un acuerdo. Los soviéticos retirarían los misiles de Cuba. Estados Unidos, los suyos de Turquía. Ninguna victoria, ningún trofeo. Solo alivio. El planeta había estado a segundos del fin y aún podía sentir el temblor. Pero el miedo no desapareció, solo cambió de forma. Durante los años siguientes, cada crisis, cada accidente, era una chispa que podía encender la tormenta. En 1983, un radar soviético detectó un ataque nuclear estadounidense. Las alarmas gritaron. El oficial Stanislav Petrov observó las pantallas. Podía oprimir un botón, podía devolver el fuego, pero algo en su intuición le dijo que era un error. Desobedeció el protocolo, y una vez más, el mundo se salvó por un solo hombre que decidió esperar. La tensión nuclear marcó una generación. La humanidad aprendió a vivir sabiendo que podía morir sin aviso. Y aún así, las ciudades siguieron encendiendo luces, los enamorados siguieron caminando por las calles y los niños siguieron riendo bajo el cielo. El miedo se volvió costumbre. Cada amanecer era un triunfo. Cada noche, una promesa no cumplida del apocalipsis. El mundo había mirado al abismo y por un instante el abismo le devolvió la mirada. Pero no todo final es definitivo, ni todo enemigo desea siempre la guerra. Después de tanto miedo, las potencias comenzaron a buscar aire, una tregua, un suspiro entre las sombras. Era la década de 1970. Los misiles seguían listos, las fronteras seguían heladas, pero en los despachos del poder empezaban a escucharse palabras que hacía años nadie se atrevía a pronunciar. Distensión, diálogo, paz. El mundo necesitaba detener el reloj del miedo, aunque fuera por un momento. Los líderes sabían que una guerra nuclear no tendría ganadores, solo cenizas. Así nació la política de la distensión, una danza diplomática entre desconfianza y esperanza. Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, decidió romper el hielo. Visitó Pekín, estrechó la mano de Mao Zedong y el planeta contuvo la respiración. Por primera vez, el líder del mundo capitalista hablaba con el gigante comunista del Oriente. Fue una jugada maestra, no de guerra, sino de equilibrio. Después, Nixon viajó a Moscú. Se reunió con Leonid Brezhnev.
Los flashes capturaron sonrisas que no eran sinceras, pero sí necesarias. Ambos firmaron el acuerdo SALT-Peace, un tratado para limitar las armas estratégicas. Por un momento, las bombas parecieron dormirse. En los periódicos, la palabra paz volvió a aparecer, aunque en letra pequeña. La distensión no era amor, era supervivencia. Un pacto silencioso entre enemigos cansados de temblar. Mientras tanto, en Europa, las conversaciones de Helsinki reunían a Oriente y Occidente. Por primera vez, las naciones aceptaban hablar de derechos humanos, de libertades, de cooperación. El telón de acero seguía en pie, pero una rendija de luz se filtraba entre sus grietas. Sin embargo, la desconfianza nunca se fue. Las cámaras de espionaje no se apagaron, las bases militares no se cerraron. Solo se cubrieron con palabras diplomáticas. Era una paz de cristal, transparente, brillante, pero quebradiza. Las películas y la música de la época empezaron a reflejar ese nuevo tono. El arte hablaba del miedo con ironía y del amor con nostalgia. El ser humano quería creer que el peligro había terminado, pero sabía, en lo profundo, que solo dormía. En los salones del Kremlin, Brezhnev envejecía rodeado de medallas. En Washington, Nixon caía bajo el peso del escándalo Watergate. Los líderes cambiaban, los discursos se transformaban, pero el juego seguía siendo el mismo. La URSS buscaba reconocimiento, Estados Unidos, estabilidad. Ambos querían tiempo, tiempo para respirar, para reconstruir economías, para reparar miedos, y en medio de todo, la humanidad aprendió a vivir entre dos polos sin explotar. La Guerra Fría no se apagó, solo bajó el volumen. Las armas no se guardaron, solo se cubrieron con firmas. Pero incluso las treguas tienen fecha de caducidad. Las sombras del futuro ya se movían lentamente bajo la superficie de la calma. Un nuevo líder soviético surgiría pronto, uno que traería promesas de cambio, pero también el principio del final. La distensión fue como un atardecer, hermoso, tibio, pero fugaz. El mundo respiró, miró el horizonte y esperó el siguiente amanecer. Hay noches que cambian el curso del mundo. Noches en que el frío parece desaparecer, en que las luces se encienden sin orden y los corazones laten como si supieran que algo grande está por suceder. La noche del 9 de noviembre de 1989 fue una de ellas. Durante casi 3 décadas, el muro de Berlín había dividido una ciudad, una nación, un continente. Era más que concreto. Era miedo solidificado, una frontera hecha de ideas, de heridas. De un lado, el occidente prometedor. Del otro, el oriente vigilado. Y en el centro, familias separadas por el hierro y la distancia. Pero todo muro, por alto que sea, tarde o temprano escucha los pasos de quienes no se rinden. En ese año, el viento del cambio soplaba por toda Europa del Este. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, los regímenes comunistas comenzaban a caer uno tras otro como fichas de dominó. Las protestas se multiplicaban y el eco de una palabra recorría las calles: libertad. En Berlín Este, miles de personas comenzaron a reunirse. Al principio con cautela, luego con valor. Llevaban velas, pancartas, cantos. El régimen intentó silenciar las voces, pero ya era tarde. La gente no gritaba contra algo, sino a favor de alguien, de sí mismos. Esa noche, la confusión se desató. Un portavoz del gobierno, malinterpretando un anuncio, dijo en televisión que los ciudadanos podían cruzar al otro lado. Las palabras, simples y torpes, fueron el detonante. Miles de personas salieron a las calles, corrieron hacia los puestos fronterizos. Los guardias,
sin órdenes claras, miraron a la multitud y abrieron las barreras. El mundo entero contuvo la respiración. Luego la rompió en un grito. Hombres y mujeres treparon el muro, pisaron la frontera prohibida y comenzaron a golpearla con martillos, picos, manos desnudas. Cada golpe era una historia, cada fragmento caído, una vida recuperada. El concreto se convirtió en polvo y el polvo en libertad. Al otro lado, familias se abrazaban después de 28 años. Hijos que no conocían el rostro de sus padres, amigos que creían haberse perdido para siempre, amores congelados en el tiempo. Todo volvió a la vida esa noche. La televisión transmitía las imágenes al mundo. En Moscú, Gorbachov observaba en silencio. Sabía que la historia ya no le pertenecía. En Washington, los asesores sonreían. Occidente celebraba la victoria, pero el verdadero triunfo fue humano. Fue el triunfo de los que se negaron a rendirse. Sobre el muro destruido, la gente cantaba, bailaba, lloraba. Los soldados, confundidos, se unieron a la multitud. Las armas quedaron en el suelo. Las fronteras se deshicieron con abrazos. La Guerra Fría, esa larga noche del siglo XX, comenzaba a amanecer. La caída del muro de Berlín no solo derrumbó concreto, derrumbó una forma de pensar. Demostró que los pueblos, cuando se unen, pueden cambiar incluso lo que parecía eterno. Esa noche, el mundo vio la luz reflejada en los fragmentos rotos del muro y comprendió que los muros, todos los muros, nacen para caer. El muro de Berlín cayó, pero las sombras nunca se fueron del todo, porque la historia, como la noche, no desaparece, solo cambia de forma. La Guerra Fría terminó, eso dijeron los periódicos. Las banderas ondearon, los líderes se dieron la mano y el mundo respiró, por un instante. Pero bajo esa calma, algo siguió moviéndose. Los satélites siguieron girando en silencio. Las agencias siguieron espiando y las armas, esas que nadie ve, quedaron dormidas, pero listas. Las ideologías cambiaron de rostro. Ya no se hablaba de capitalismo o comunismo, sino de poder, influencia, control. Las guerras dejaron de ser visibles, se volvieron digitales, económicas, culturales. Las fronteras se borraron, pero los intereses se hicieron más profundos. El nuevo campo de batalla era invisible. Las pantallas reemplazaron los misiles, las noticias, las redes, la información, se convirtieron en armas más peligrosas que las bombas. Y así, sin darnos cuenta, la Guerra Fría se transformó en algo más sutil, más silencioso, más nuestro. Porque la división no desapareció, solo cambió de idioma. Ahora vive en las opiniones, en los algoritmos, en la desconfianza disfrazada de verdad. Los mismos países que antes se espiaban con micrófonos, ahora se observan a través de códigos y datos. Las viejas rivalidades regresaron bajo nombres nuevos, con sonrisas diplomáticas y promesas vacías. Y aunque el mundo celebra el fin de aquella era, algunos susurran que la Guerra Fría nunca terminó del todo, que simplemente aprendió a ocultarse mejor. Tal vez la verdadera guerra nunca fue entre naciones, sino dentro de nosotros mismos, entre el miedo y la esperanza, entre el control y la libertad, entre el olvido y la memoria. Cada generación hereda las sombras del pasado y decide si caminar con ellas o enfrentarlas. Hoy, el mundo vuelve a dividirse, no con muros de piedra, sino con muros invisibles, ideológicos, digitales, mentales. Los viejos fantasmas observan desde la oscuridad, esperando el momento de volver a hablar. Y quizá, en el fondo, esa es la verdadera lección de la Guerra Fría, que el enemigo no siempre lleva uniforme,
ni vive al otro lado del mar, sino dentro de las decisiones que tomamos cada día. La historia se repite, no porque queramos, sino porque olvidamos. Y cuando el olvido llega, las sombras vuelven a nacer. ¿Has escuchado las historias del anochecer, donde el pasado aún respira y el eco de los imperios perdidos sigue resonando? Suscríbete si quieres seguir explorando los misterios que el tiempo intenta esconder, porque la noche siempre tiene algo más que contar.